El oro de Alaska es un tesoro enigmático que ha cautivado a personas de todo el mundo durante décadas. Desde la fiebre del oro a finales del siglo XIX hasta las modernas técnicas de minería, este metal precioso ha desempeñado un papel importante en la historia y la cultura de Alaska. Sin embargo, detrás de la fascinante belleza y el valor del oro de Alaska se esconden muchos secretos y misterios poco conocidos. En este video, te llevaremos en un emocionante viaje a través de 10 curiosidades sorprendentes sobre el oro de Alaska, desde su impacto en la economía y la cultura de la región, hasta los mitos y leyendas que lo rodean. Prepárate para descubrir los secretos más asombrosos del oro de Alaska. 1. La fiebre del oro de Alaska comenzó en 1896, cuando un grupo de mineros descubrió oro en el río Klondike, en Yukon, Canadá. Esta noticia se extendió rápidamente y atrajo a más de 100,000 personas de todo el mundo para buscar su fortuna en el norte de Alaska y Canadá. La fiebre del oro de Alaska es una parte importante de la historia del norte de América. En 1896, se descubrió oro en el río Klondike en Yukon, Canadá, y la noticia se extendió rápidamente por todo el mundo. Miles de personas viajaron al norte de Alaska y Canadá en busca de su fortuna, lo que resultó en una de las mayores migraciones en la historia de Estados Unidos. Muchos de estos buscadores de oro viajaron por tierra a través de la llamada Senda del Oro, donde enfrentaron peligros como el hambre, las enfermedades y el clima extremo. A pesar de los riesgos, la fiebre del oro de Alaska fue una época de aventuras y oportunidades para muchos. 2. El mayor lingote de oro jamás encontrado en Alaska pesaba 82 onzas y fue descubierto en 1998 por un minero local en la mina de Placer Swift Creek. El descubrimiento de un gran lingote de oro es una de las cosas más emocionantes que puede suceder en la vida de un buscador de oro. En Alaska, un minero local tuvo esa experiencia en 1998, cuando descubrió un lingote que pesaba 82 onzas, convirtiéndose en el lingote de oro más grande jamás encontrado en Alaska. Este descubrimiento fue especialmente significativo porque ocurrió en una mina de Placer, donde el oro se encuentra en depósitos aluviales y es más difícil de detectar. Los buscadores de oro de Alaska siguen soñando con encontrar un gran lingote como este, lo que demuestra que a pesar de los años, el oro sigue siendo una fuente de emoción y esperanza en la región. 3. Se cree que hay mucho más oro en Alaska de lo que se ha encontrado hasta ahora. Los expertos estiman que solo se ha extraído alrededor del 10% del oro en la región. A pesar de que se ha extraído una cantidad significativa de oro en Alaska a lo largo de los años, se cree que todavía queda mucho más por descubrir. Los expertos estiman que solo se ha extraído alrededor del 10% del oro en la región, lo que sugiere que hay una gran cantidad de oro que aún está esperando ser descubierto. Sin embargo, encontrar ese oro no será fácil. A medida que la tecnología ha mejorado, los métodos de extracción de oro se han vuelto más sofisticados, lo que significa que se necesita más inversión y recursos para extraer oro a gran escala. Además, muchas de las áreas de oro restantes son lugares remotos y difíciles de alcanzar, lo que dificulta aún más la extracción de oro. Aún así, la perspectiva de descubrir nuevas reservas de oro sigue siendo una fuente de esperanza para los buscadores de oro en Alaska. 4. La famosa estatua de oro del ángel de la cima de la cúpula del Capitolio de Alaska contiene 25 libras de oro puro, y se dice que su valor actual supera los $3 millones. La famosa estatua de oro del ángel de la cima de la cúpula del Capitolio en Washington, D.C. fue creada con oro de Alaska. En 1901, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la construcción de una nueva cúpula de cobre y acero para el Capitolio, y se decidió que se adornaría con una estatua de un ángel. El oro para la estatua fue seleccionado cuidadosamente, y finalmente se eligió oro de la mina de Treadwell en Alaska. La estatua, que mide 4 metros de altura y pesa más de 3 toneladas, se completó en 1904 y se colocó en la cima de la cúpula. La estatua del Ángel de Oro es un símbolo del orgullo de Alaska y su contribución a la historia de los Estados Unidos. Es un testimonio de la riqueza del oro de Alaska y su importancia en la cultura y la economía de la región. 5. El río Yukon es el río más largo de Alaska y es uno de los principales ríos de oro en la región.
Se estima que más de 250 millones de pesos de dólares en oro se han extraído del río Yukón. El río Yukón, uno de los ríos más largos de América del Norte, es famoso por haber sido una fuente importante de oro durante la fiebre del oro de Klondike en la década de 1890. Los prospectors llegaron a las orillas del río en busca de oro y encontraron ricas vetas de este metal precioso en las arenas del río. El oro extraído del río Yukón era de alta calidad y se utilizaba en la producción de joyas y monedas en todo el mundo. La minería del oro en el río Yukón no fue fácil y muchas personas murieron debido a las condiciones extremas y los peligros asociados con la búsqueda de oro en el río. A pesar de los desafíos, la fiebre del oro de Klondike llevó a la creación de nuevas ciudades y pueblos en la región y se convirtió en una parte importante de la historia de Alaska y Canadá. Aunque la minería del oro en el río Yukón disminuyó después de la fiebre del oro de Klondike, el río sigue siendo una fuente importante de oro y otros minerales en la actualidad. Muchas empresas mineras operan en el río y la región, utilizando tecnologías modernas y prácticas sostenibles para extraer los recursos del río de manera responsable. 6. Se cree que hay varias minas de oro abandonadas y secretas en Alaska que aún no han sido descubiertas por los buscadores de oro modernos. Alaska está llena de antiguas minas abandonadas y secretas que contienen una riqueza de historia y misterio. Muchas de estas minas fueron abandonadas después de la fiebre del oro de Klondike en la década de 1890, mientras que otras se cerraron después de la Segunda Guerra Mundial debido a la disminución de la demanda de metales preciosos. Estas minas abandonadas y secretas son un recordatorio de la importancia que tuvo la minería en la economía de Alaska y de la fiebre del oro que llevó a la creación de muchas ciudades y pueblos en la región. Algunas de estas minas han sido redescubiertas y reactivadas por empresas mineras modernas, mientras que otras permanecen en estado de abandono y se han convertido en atracciones turísticas para los visitantes interesados en la historia y la aventura. Sin embargo, muchas de estas minas abandonadas también representan un peligro potencial para aquellos que intentan explorarlas. La mayoría de ellas no están seguras y pueden ser peligrosas debido a la posible presencia de gases tóxicos, derrumbes o inundaciones repentinas. Por lo tanto, es importante tener precaución al explorar estas minas y seguir las regulaciones locales para evitar accidentes y preservar su legado histórico. 7. Los mineros de oro de Alaska han informado de extraños fenómenos sobrenaturales, como luces inexplicables en el cielo nocturno y apariciones fantasmales en las minas abandonadas. Alaska es conocida por sus cielos nocturnos oscuros y claros, que ofrecen vistas impresionantes de la aurora boreal. Sin embargo, también hay informes de luces inexplicables en el cielo de Alaska que han dejado a los observadores desconcertados. Estas luces misteriosas han sido descritas como objetos brillantes y enigmáticos que se mueven de manera errática en el cielo y cambian de color. Aunque hay varias teorías sobre lo que podrían ser estas luces, como aviones, satélites, drones, ballenas bioluminiscentes o incluso extraterrestres, nadie ha podido confirmar con certeza su origen. Algunos habitantes locales de Alaska creen que estas luces pueden estar relacionadas con la actividad minera o militar en la región, mientras que otros sostienen que son fenómenos naturales aún por descubrir. Independientemente de su origen, estas luces inexplicables en el cielo de Alaska han capturado la atención de muchos y continúan siendo un misterio fascinante para la ciencia y la cultura popular. 8. El asesinato de Skagway, uno de los misterios sin resolver más famosos de Alaska, involucró a dos buscadores de oro, una gran cantidad de oro robado y un asesinato brutal en 1898. El asesinato de Skagway es un trágico incidente que ocurrió durante la fiebre del oro de Klondike en 1898. La pequeña ciudad de Skagway, Alaska, se convirtió en un centro importante para los buscadores de oro que se dirigían a Yukón en busca de riqueza. En ese ambiente, se produjeron muchos enfrentamientos y actos de violencia entre las diferentes facciones que competían por el control del comercio y los recursos. El asesinato de Skagway ocurrió cuando el jefe de policía local, Frank Reid, y el ciudadano más respetado de la ciudad, Jeff Smith, fueron asesinados por el famoso gángster Soapy Smith y sus secuaces. Este trágico suceso ha sido recordado en la historia de Alaska como una muestra de la violencia que marcó la época de la fiebre del oro y los peligros que enfrentaron los buscadores de oro en su búsqueda de riqueza en el salvaje norte.
9. La ciudad fantasma de Kennect, ubicada en el Parque Nacional de Wrangell St. Elias en Alaska, fue una vez una de las minas de cobre y oro más grandes del mundo. La ciudad de Kennect fue fundada en 1903 en el corazón de la cordillera Wrangell de Alaska. La ciudad fue construida alrededor de una de las minas de cobre y oro más grandes del mundo, que lleva el mismo nombre. La mina de Kennect fue responsable de la extracción de millones de toneladas de mineral de cobre y oro durante décadas, y la ciudad que se construyó a su alrededor se convirtió en un centro de actividad minera. Hoy en día, la ciudad de Kennect es una atracción turística popular, con muchos de sus edificios históricos restaurados y convertidos en museos. La mina de oro y cobre sigue siendo un importante sitio histórico y un ejemplo de la vida en una ciudad minera en Alaska durante la época de la fiebre del oro. 10. Se dice que el espíritu de un minero muerto llamado Charlie todavía vaga por la mina de oro pionera en la ciudad de Nome, y los mineros locales creen que trae buena suerte a aquellos que lo ven. Según la leyenda, en la ciudad de Juneau, Alaska, el espíritu de un minero muerto llamado Charlie todavía ronda por las minas abandonadas. Se dice que Charlie murió en un accidente en la mina y que su espíritu permanece atrapado allí. La historia de Charlie es solo uno de los muchos cuentos espeluznantes que rodean a las minas abandonadas de Alaska. Es una muestra del peligro y la incertidumbre que rodearon la búsqueda de oro y la actividad minera en la región en el siglo XIX y principios del XX. En resumen, Alaska es una tierra rica en historia y misterios relacionados con la fiebre del oro y la actividad minera en la región. Desde las minas abandonadas hasta las luces inexplicables en el cielo, hay muchas historias intrigantes que contar. Esperamos que hayan disfrutado este video. No olvides dar un like, suscribirte y compartir para más historias interesantes. Y recuerda, otro día, otra historia.